buenas tardes, compañeros, maestrantes. Qué gusto volverles a saludar por este medio. En esta oportunidad queremos avanzar sobre la temática del muestreo probabilístico. Recordemos que nosotros vamos a utilizar una investigación en el cual podríamos tener un número de población, sujetos de investigación bastante amplia, y por lo tanto necesitamos establecer una fórmula para que entonces no abarquemos la totalidad, sino que sea solo un grupo de esta población que represente esta investigación que nosotros estamos realizando. En este caso, comentarles que podemos ya utilizar una fórmula cuando nuestros sujetos de investigación suman más de 50 personas. Por lo tanto, utilizamos una fórmula si nuestra población supera más de este número que tenemos. Si no superara este número, por ejemplo, que fueran 30 sujetos de investigación, fueran 40, no es necesario entonces aplicar una fórmula, sino que utilizamos un censo. En este caso quiere decir que tenemos que investigar a todas las personas que están en la población. Entonces, en esta presentación vamos a ver los aspectos conceptuales, explicativos, y también vamos a tener un ejemplo de cómo podemos nosotros determinar la muestra para nuestra investigación. En primer lugar, entonces, daremos qué es específicamente cuando nosotros estamos hablando de una determinación de esta muestra. Y en este caso, entonces, podríamos definir que el tamaño de muestra constituye el número de elementos que deberán ser seleccionados de una población meta, ya sea utilizando una técnica probabilística o no probabilística. En este caso lo que estamos utilizando es la muestra probabilística, quiere decir en donde todos los sujetos tienen la probabilidad de ser seleccionados para determinarse y contestar las boletas que nosotros tenemos. La muestra no probabilística la estaremos viendo la siguiente semana, que también tenemos un video para poderles explicar estos aspectos. En esta situación, entonces, vamos a conocer qué es una población. En este caso, diremos que la población es un conjunto de unidades de análisis con algunas características de interés o atributos, especialmente cuantificables en un periodo y en un lugar determinado. Aquí hay varias cosas importantes. En primer lugar, diremos que son un conjunto de unidades de análisis. Quiere decir de que pueden ser personas, pueden ser también empresas, pueden ser también objetos, o pueden ser también, cuando hablamos de ingenieros agrónomos, podría ser su unidad de análisis. Por ejemplo, las vacas, terneritos que ellos están analizando, las gallinas ponedoras también podría ser una unidad de análisis. En este caso nosotros tenemos personas, entonces estas personas van a ser las características de interés y los atributos que nosotros seleccionamos y que son cuantificables, quiere decir que conocemos nosotros cuántos son y lo determinamos en un determinado periodo, valga la redundancia, y en un lugar también determinado. Y por eso nos sirve mucho la delimitación temporal y espacial, porque en la delimitación temporal definimos nosotros qué fechas vamos a utilizar para la investigación, y en la delimitación espacial indicamos en cuál va a ser el lugar en donde nosotros vamos a tener acá. Quiere decir que la población es todo ese conjunto de empresas, personas que nos interesan para nuestra investigación. Luego tenemos que es la población de estudio. En este caso, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, que van a tener una característica accesible. En este caso, recordemos nosotros que estamos investigando a personas, pero hay algunas personas que podemos incluir en nuestra investigación y algunas personas que podemos excluir de nuestra investigación. Por ejemplo, si dentro de este tipo de investigación las personas objeto de estudio fueran, por ejemplo, los catedráticos de maestría de la Universidad de San Carlos. Muy bien, entonces todos los que trabajen en las maestrías de la Universidad de San Carlos van a ser incluidos en la investigación. Pero claro, también tenemos algunos
catedráticos de maestría, pero de otras universidades. Estas universidades, entonces, o profesores van a ser excluidos de nuestro estudio. Solo van a participar a quienes nosotros hemos incluido dentro de los términos de la población objeto de estudio. Por eso se dice que va a ser accesible esa información. Luego vamos a tener un término muy importante que va a ser población finita, cuando se conoce el tamaño de la población. Quiere decir que nosotros necesitamos conocer cuántos son los maestros de las maestrías de la Universidad de San Carlos. Entonces acá vamos al departamento de maestrías y nos dan aquí un número específico para poder nosotros calcular. ¿Necesitamos una fórmula o investigamos a todas las personas que trabajan en esta maestría? Quiere decir que conocemos el número exacto de personas que están dentro de nuestro tipo de parámetro de investigación. Luego también tenemos la población infinita. En este caso, cuando no se conoce el tamaño de la población. A lo mejor en nuestra investigación, poniendo otro ejemplo, quisiéramos investigar a las personas que son aficionados al equipo del Xelajú MC. En este caso podríamos tener socios y podríamos tener aficionados. Si somos socios, vamos a tener una población finita. En este caso vamos al club y decimos cuántos son los socios del Club Xelajú, los que pagan su cuota y tienen toda la representatividad en este club. Y ellos nos dirán son 500, son 600, son 800. Pero cuando nosotros queremos conocer quiénes son aficionados del club, ahí ya tenemos una dificultad porque no vamos a conocer nosotros a ciencia cierta cuánto va a ser el número. Por lo tanto, vamos a utilizar una población finita o desconocida que para la cual vamos a tener una fórmula específica para esta población y una fórmula específica también para esta población que tenemos por acá. Luego, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando sobre una muestra? Vamos a dar ya aquí unos aspectos de parámetro en cuanto a los datos que utiliza la fórmula. Se denota como una N mayúscula a la población total de estudio. Quiere decir que nos dijeron son 75 los profesionales que trabajan en la maestría de las maestrías del Centro Universitario de Occidente. Entonces, N mayúscula es la población total al estudio. Luego, entonces, se denota como N minúscula el subconjunto de la población que llevará a cabo la investigación que nosotros vamos a realizar. En este caso, entonces, podríamos decir que como son 75 los profesionales de maestría, entonces aplicamos una muestra y cuando obtenemos el dato van a considerarse como N minúscula, es el subconjunto, a eso le llamamos muestra entonces. Luego vamos a poder conocer que de cualquier población puede extraerse un número finito de muestras, quiere decir de que dentro de un grupo nosotros podemos obtener diferentes tipos de muestras en este caso. Por lo tanto vamos a observar que esta fuera nuestra población. Hagamos de cuenta que fueran los estudiantes de la Universidad de San Carlos, Centro Universitario de Occidente. Aquí está todo el Centro Universitario de Occidente, toda la población. De esa población entonces podemos sacar una muestra, por ejemplo, de los de la carrera de Administración de Empresas. Podemos sacar una muestra 2, que van a ser los estudiantes de Ingeniería. Una muestra número 3, los estudiantes de Derecho. Una muestra número 4 que pudieran ser los estudiantes de medicina y una muestra 5 que sería acá podrían ser los estudiantes de psicología o cualquier otro número de carreras que tengamos. Veamos que de lo que es el Centro Universitario de Occidente podemos seleccionar una gran cantidad de muestras según nosotros tengamos nuestro estudio por realizar. Luego vamos a tener entonces acá ya la explicación, la connotación de cada una de las fórmulas que utilizamos. Y aquí conocemos a la población, el tamaño de la muestra o la fórmula cuando el tamaño de la muestra es infinita o desconocida. Quiere decir que no conocemos el número y entonces vamos a utilizar z al cuadrado dividido por p por q, dividir entonces por error al cuadrado. Luego vamos a ver las iniciales a qué se refieren. Y luego vamos a tener la población
finita en este caso es cuando nosotros conocemos el número de personas. Y para esta fórmula entonces utilizamos n, que es lo que se le denomina como la muestra, n igual a n mayúscula, la población, por z al cuadrado, por p por q. Todo esto dividido dentro de e al cuadrado, el error al cuadrado, una resta de n menos 1, más z al cuadrado por p por q. Entonces aquí tenemos las dos fórmulas. En este caso son las que más utilizamos. Vamos a encontrar algunas otras fórmulas en algunos otros libros y nosotros, si las podemos utilizar, pues también son bienvenidas. Estas son las que más utilizamos nosotros acá, o se conocen más dentro de lo que es nuestras maestrías de ciencias económicas. N, como ya habíamos hablado, va a ser el tamaño de la población, número total de sujetos. N minúscula va a ser el tamaño de la muestra, a cuántas personas tenemos que investigar. Luego vamos a tener el valor de Z. Este valor de Z es un valor de confianza o significancia del estudio. En breve les explicamos cómo se relaciona este valor de confianza o significancia a través de la área bajo la curva normal. Luego vamos a tener acá el P, que en este caso P se refiere a la probabilidad de que ocurra o no un evento. En este caso, cuando hablamos de la probabilidad que ocurra un evento, estamos diciendo nosotros, por ejemplo, si estamos investigando a los aficionados del club Xelajú MC, entonces nosotros queremos investigar si están motivados o están satisfechos por la trayectoria que ha tenido el club en determinada temporada. Entonces nosotros hacemos acá una previa investigación cuestionándole algún número de personas que son aficionadas al club y le preguntamos si están satisfechos por los resultados del club. Y entonces ellos nos dan el sí o el no. Entonces aquí sacamos nosotros una probabilidad de ocurrencia. Hagamos de cuenta de que el 60% de aficionados que hicimos esta muestra preliminar indicaron que sí están satisfechos. Entonces el otro 40% va a ser Q, como lo va a aparecer en esta gráfica que tenemos por acá. En este caso, para poder obtener el dato con mayor aproximación de la probabilidad de ocurrencia, se realiza una prueba piloto. Entonces conocemos de que los aficionados no conocemos el número exacto de aficionados del Club Xelajú, y entonces hacemos una prueba piloto con unas 10 personas que nos indiquen si están satisfechos por los resultados del club. Entonces los que están a favor es P y los que están en contra va a ser Q. Entonces tenemos que hacer una tipo de prueba piloto para obtener esa información que nosotros vamos a necesitar acá. Luego entonces también, en caso de no realizar una prueba piloto, aplicar la proporción más desfavorable, en este caso la proporción más equitativa, 50% para Q y 50% para P. Quiere decir de que no vamos a hacer nosotros una muestra piloto, pero entonces le damos 50 a cada una de las partes. Por lo que cuando nosotros utilizamos el 50% y 50%, hace mayor el tamaño de la muestra que nosotros vamos a utilizar. Pero esto depende del investigador. Si ustedes quieren entonces conocer la probabilidad de ocurrencia exacta, hacemos esa prueba piloto. Si no queremos realizar esa prueba piloto, le damos una proporción de 50 a cada una de las partes. Entonces eso es P. ¿Y qué va a ser Q? Q va a ser la probabilidad de no ocurrencia. Por lo tanto, si en una muestra piloto nosotros obtuvimos un 70% de situación favorable para P, entonces el restante del 100% va a ser Q, 30%. Entonces en este sentido, toda esta P y Q deben de sumar un 100%. Y por último vamos a tener la E, que significa el error que se prevé cometer. Y en este caso ese error es del 1 al 5% máximo permitido en las investigaciones a nivel de maestría. Por lo tanto, no podemos generar un nivel de error, por ejemplo, del 8, del 10%, porque hay otras investigaciones que sí pueden utilizar hasta el 10%, que es lo permitido en otras investigaciones, no para las maestrías. Pero tampoco en las investigaciones se utiliza un 15% o 20% de error.
Lo máximo que a veces se utiliza es el 10%. Pero a nivel de maestrías, comentarles que solo podemos utilizar hasta el 5% de error. ¿A qué se refiere el error cuando utilizamos estas fórmulas? Ese error nos va a significar de que nosotros tenemos un 5% de aceptar una hipótesis cuando en la investigación se debió haber rechazado. Ese va a ser el error que se está estimando por medio de esta fórmula que tenemos por acá. O al contrario, cuando rechazamos una hipótesis, cuando debió haberse aceptado la hipótesis. Entonces solo tiene de 1 al 5% de error en ese tipo de investigación. Por lo tanto, en un ejemplo para el error del 5%, el valor será 0.05. En este caso, recordemos que aquí en las fórmulas trabajamos porcentajes, pero ya cuando nosotros lo vamos a despejar, utilizamos números enteros y no los porcentajes que nosotros tenemos por acá. ¿Está muy bien? En este caso son los datos que vamos a utilizar. ¿Qué son los niveles de confianza en este sentido? Les decíamos que lo íbamos a explicar. Los niveles de confianza son los niveles de estimación que son permitidos para cualquier estudio que nosotros pudiéramos estar realizando. Y en este caso nos permite establecer qué tan confiable va a ser una investigación. Y esto ya nos lo tiene dado lo que es Gauss, un autor conocido como Gauss, que fue quien estableció la campana de Gauss, que ahorita la vamos a observar, y nos establece todos estos niveles de confianza. Por lo tanto, cuando un nivel de confianza pudiera ser 90%, el coeficiente que se utilizará como números enteros en la fórmula va a ser de 1.645. Y ahorita lo vamos a explicar. Quiere decir que nuestro nivel de confianza va a ser este en la investigación, pero en la fórmula utilizamos este dato. Si nuestro nivel de confianza Z fuera del 95%, el coeficiente a utilizar, el número entero, va a ser 1.96. También utilizamos, si pudiéramos tener un nivel de confianza del 97.5, el coeficiente a utilizar en la fórmula será 2.24. Y por último, entonces podemos también utilizar un nivel de confianza del 99%, y en este caso el coeficiente para utilizar en la gráfica, en la fórmula, será 2.575. En este caso vamos a ver a qué se refieren esos elementos de los niveles de coeficiente. Tenemos nosotros la campana de Gauss, y en este caso vamos a definir que de acá, del 0 al menos 3, aparece el 50% de los datos. En este caso se utiliza el menos 1, el menos 2 y el menos 3, pero no quiere decir de que estos signos sean negativos, sino que son el 50% de los datos que establece esta campana de Gauss que tenemos por acá. Entonces acá se encuentra el 10%, el 20%, el 30%, 40% y hasta el 50%. Luego acá en los lados positivos tenemos 1, 2 y 3, y van a ser los porcentajes de 60, 70, 80, 90 hasta 99.9, porque a estas gráficas, si se recuerdan ustedes en estadística, les llamamos asintóticas, porque no tocan estos aspectos que tenemos por acá. Quiere decir que no tenemos el 100%, sino que falta una milésima de puntos para poder tener realmente ese 100%. Nunca se cierran los dos lados que tenemos por acá. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Gauss entonces para determinar los aspectos de la confianza de la investigación? Para poder observar ese 90%, él nos indica que tiene que haber 1.64 de un lado, el negativo, y 1.64 del lado positivo. Entonces acá lo vamos a encontrar a través de estos dos aspectos. Veamos, el 1 lo tenemos por acá, entonces 1.5, 1.64 está acá. Y buscamos en el otro lado 1.50, 1.64. Aquí tenemos el 1.64. Vean todo este parámetro que tenemos por acá, es el 90% de nuestra investigación. Por lo tanto, cuando nosotros estamos buscando en una investigación el 90%, quiere decir que estamos tomando todos estos datos que representan acá.
Y cuando nosotros vamos a investigar el 95%, vean que tenemos que buscar el 1.96, entonces nos vamos por acá, casi al 2, aquí está el 1.96 negativo y el 1.96 positivo. Vean qué es lo que sucede acá con ese 95%, que del espacio rojo al otro espacio rojo ya estamos tomando más datos de lo que es la campana de Gauss que tenemos por acá. Quiere decir que crece la información que nosotros pudiéramos tener. ¿Qué va a suceder en la fórmula? Que cuando aplicamos un 90%, el número de personas que tenemos que investigar va a ser menor, porque vean, el espacio es menor. Pero cuando nosotros utilizamos un 95%, el espacio va a ser mayor a la investigación y por lo tanto el número de personas que vamos a investigar también será mayor. Luego nos vamos a ir al 99% porque 97% ya no nos daba espacio aquí en esta diapositiva. Entonces 99% que nos indica que vamos a tener un 2.57 de ambos lados. Buscamos el 2.57 que más o menos se encuentra por acá y 2.57 positivo que se encuentra acá. Vean acá qué es lo que sucede, que el 99% dentro de los datos de la campana de Gauss casi va a ser la totalidad de datos que tenemos por acá. Por lo tanto, ¿qué va a suceder cuando aplicamos el 99% en la fórmula de la determinación de la muestra? Que los datos van a ser mayores. Porque en esta misma gráfica podemos observar, como 90% es menor, la población a investigar será menor. Cuando utilizamos 95% en estos parámetros rojos va a ser mayor. Y cuando utilicemos el azul, que va a ser 99%, vean, casi es la totalidad de los datos que nosotros estamos queriendo investigar. Entonces a eso le llamamos el nivel de confianza. ¿Qué confianza va a tener nuestra fórmula para investigar a las personas en nuestro estudio de trabajo de tesis? Por lo tanto, ¿quiénes seleccionan estos aspectos? Ustedes y su asesor de investigación. Los que más utilizamos es el 90%, 95%, 97% y 99%. No podemos utilizar un 80% porque imagínense, sería un espacio menor acá y entonces la investigación ya tiene menos validez o tiene menos confianza para los datos que tenemos. Ahorita entonces observaremos un ejemplo para que nosotros podamos analizar cómo se realiza estos aspectos de la investigación. Muy bien, en este caso vamos a tener algunos datos que van a ser necesarios para poder determinar los aspectos para este muestreo infinito. Se requiere hacer una investigación a los aficionados del Xelajú MC, lo que veníamos comentando. Aficionados. No se conoce exactamente el número de ellos, por eso vamos a utilizar un muestreo infinito. Luego vamos a tener acá que se desea tener un nivel de confianza del 95%. Estos datos los proporciona, ya dijimos, el investigador conjuntamente con su asesor. No se realizará prueba piloto. Recuérdense que cuando realizamos prueba piloto nos da la probabilidad exacta de ocurrencia y la probabilidad exacta de no ocurrencia. Entonces acá no se va a hacer una prueba piloto. Luego vamos a tener que se utilizará un error del 5%. En este caso vamos a tener que considerar entonces de que nuestro estudio solo va a tomar como error aceptar o rechazar una hipótesis hasta el 5%. Muy bien, ya teniendo los datos que necesitamos en la fórmula, entonces ahora necesitamos despejar la misma con los datos que nos pide la investigación. En este caso utilizaremos el muestreo infinito, porque no conocemos el número exacto de los aficionados del Xelajú. Z elevado al cuadrado por P por Q, error al cuadrado también. En este caso entonces sustituimos los datos. Se recuerdan que el 95% es 1.96, el área bajo la curva según Gauss. Esto va a ser elevado al cuadrado. Dice acá de que no se realizará una prueba piloto. Como no hacemos una prueba piloto, entonces utilizamos 50 para P y 50 para Q. Y se utilizará un porcentaje de error del 5%. En este caso es un
0.05 elevado al cuadrado. En este caso procedemos a despejar la fórmula y diremos que 1.96 elevado al cuadrado es 3.8416 por 0.50 por 0.50. Y 0.05 elevado al cuadrado es 0.0025. Multiplicando estos aspectos que tenemos por acá nos da 0.9604 y seguimos manteniendo el 0.025. Dividimos estos dos aspectos y entonces nos da 38416. En este caso, como son personas, no podemos nosotros tener un 16.16 de persona. Entonces el resultado va a ser que nuestra n minúscula, se recuerdan que es nuestra muestra, serán 384 aficionados del Xelajú MC. Cuando nosotros utilizamos fórmula, entonces esta fórmula, este despeje que tenemos por acá, la trasladamos a los anexos, porque estos anexos nos van a servir para defender nuestro trabajo de tesis cuando nosotros estemos realizando nuestro examen privado. Por lo tanto, despejamos la fórmula, dejamos los datos y explicamos estos datos que tenemos por acá, porque podría ser de que en nuestro examen privado de tesis se pudiera preguntar, bueno, ¿cuál fue su nivel de significancia o coeficiente? ¿Cuál fue P y Q y por qué utilizó 50 y 50 y a qué se refiere el 5% de error? Entonces es necesario que utilicemos estos aspectos. Claro, en este caso lo estamos haciendo de forma manual en las computadoras, en Excel. En el curso de estadística ustedes ya recibieron información de cómo poder trabajar esta información. Entonces podrían utilizarla, solo que también dejen adecuadamente establecido estos datos que tenemos por acá. Luego vamos a tener un ejemplo de lo que va a ser un muestreo finito, quiere decir de que sí conocemos al número de población. En este caso se desea investigar a los estudiantes de maestría, los cuales son 1550. Entonces ya tenemos un dato exacto que nos dice cuánto es el número de estudiantes. Luego necesitamos entonces establecer los otros datos. Se ha realizado una prueba piloto, observen acá que se hizo una prueba piloto y se identificó que la probabilidad de ocurrencia es del 65%. Los que están por lo menos satisfechos o dependiendo de qué estemos investigando, ¿verdad? Se desea utilizar un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%. Aquí ya tenemos entonces todos nuestros datos necesarios y vamos a proceder nosotros a utilizar la muestra finita, en donde nosotros establecemos los datos específicos para poder despejar la fórmula que necesitamos. Por lo tanto, esta es la fórmula que nosotros necesitamos despejar y empezamos entonces a sustituir los datos. N, que es la población total, ya nos dijeron que son 1550 estudiantes de maestría. Dijimos que vamos a utilizar un 90% de confianza, es el 1.645 elevado al cuadrado. Se indicó que se ha hecho una prueba piloto que es el 65%, entonces 0.65. El restante del 100% es 0.35. Ese es el 100%, la sumatoria de estos dos. Luego entonces nos indica acá que se va a utilizar un error del 5%, 0.05 elevado al cuadrado. Aquí la fórmula nos pide n-1, entonces 1500 menos 1, 1549. El signo más es z elevado al cuadrado, 1.645 elevado al cuadrado por 0.65 por 0.35. Ahora despejamos ya estos aspectos. En este caso lo que despejamos es el 1.64 al cuadrado, que es 2.7060. Y utilizamos los otros datos acá. Elevado al cuadrado el 0.05 es 0.0025 por 1549 más 2.7060 por 0.65 por 0.35.
Despejando esta multiplicación y esto que tenemos por acá, acá arriba nos da 954.2032 y acá nos da en el primer dato esto 3.8725 y en esto la multiplicación, pero con signo positivo acá, 0.6156. Haciendo esta suma y esta división, entonces el resultado que nos da va a ser la muestra de 212.60 maestrantes. Nuevamente, como son personas, no las podemos dividir en .60, .40, entonces se hace la aproximación y aquí entonces se tendrán que investigar a 213 maestrantes. Esa es la información que nosotros vamos a manejar. Nuevamente se queda el despeje de la fórmula en nuestra información de los anexos para que podamos nosotros identificar adecuadamente qué es lo que está sucediendo con nuestra investigación. También se puede realizar por medio de estadística, también hay algunas páginas de internet que uno inserta estos datos y ya le tira la muestra que es la representativa, pero tenemos que dejarlo claro dentro de los anexos y detallar cada uno de estos aspectos que tenemos por acá. Volvemos a recordar que es un trabajo de nivel de maestría y este trabajo va a ser establecido a través de una terna examinadora. Por lo tanto, tenemos que cuidar todos los detalles adecuadamente para que el resultado de nuestra presentación del trabajo de tesis en este examen privado sea aprobado, por favor. Entonces, mucha seriedad, mucha calidad a este nivel de maestría en cuanto al tema de investigación que estamos realizando. Dejamos este video entonces para que lo observen y si tienen algunas dudas y consultas, entonces lo vamos a utilizar el día sábado para poder aclarar estos detalles que vamos a ir nosotros necesitando en nuestro trabajo de investigación. Nuevamente un gusto saludarles y que tengan una excelente tarde. Muchas bendiciones.